La Voz de América presenta. Estados Unidos confirma histórico intercambio de prisioneros con Rusia. 24 personas fueron liberadas en Turquía. El presunto fundador del cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada, comparece ante una corte en El Paso, Texas, por 12 cargos penales. Además, oposición venezolana denuncia detenciones masivas tras protestas postelectorales. Y en la campaña presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris rechaza que Donald Trump la acuse de usar identidad afrodescendiente con fines políticos. Bienvenidos. El Mundo al Día comienza hoy con el histórico intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, que trae de regreso a la libertad a 4 ciudadanos estadounidenses, incluyendo una periodista de una estación hermana de La Voz de América, además de 20 personas de otros 7 países. Carolina Valladares, en directo desde la Casa Blanca. Carolina, cuéntanos quiénes son los liberados y en qué proceso se encuentra este intercambio. ¿En qué parte del proceso se encuentra este intercambio? En total son más de 20 los liberados, tanto en un bando como en el otro, de Occidente y del Este. Entre los liberados ha dicho Joe Biden que 16 de ellos son occidentales y 8 son de nacionalidad rusa, que han sido liberados en cárceles del Oeste. Empezando por los occidentales, algunos son alemanes, otros también son de nacionalidad rusa, pero hay entre ellos 3 estadounidenses. Hablamos del marín Paul Whelan, que lleva desde la cárcel desde el año 2018, fue detenido y fue sentenciado en 2020, y también de 2 periodistas estadounidenses. Hablamos del periodista del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, que ya sirvió más de un año en la cárcel a la espera de finalmente ser liberado, y también de nuestra periodista de nuestro canal hermano, Radio Hermana, Radio Free Europe, de Alsu Kurmasheva. Todos ellos han sido liberados junto con un residente de Estados Unidos. Hablamos de un líder de la oposición rusa, de Vladimir Kara-Murza. Dijo Biden que así mismo se liberaron ciudadanos rusos en cárceles occidentales. Todos ellos ya existe la información de que están destino a sus países de origen. De hecho, en cuanto a los estadounidenses, se espera que lleguen aquí a la cárcel de Washington DC a las 11:30 de la noche, hora local. Se trata de una de las mayores hazañas diplomáticas desde la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia culminaron este jueves un histórico intercambio de rehenes que fue anunciado desde la Casa Blanca por el presidente Biden. En total, Rusia ha liberado a 16 prisioneros. 8 rusos que estaban detenidos en el oeste también serán enviados a casa. Estos 16 prisioneros que Rusia ha liberado incluyen 4 estadounidenses, 5 alemanes y 7 ciudadanos rusos que eran prisioneros políticos en su propio país. Entre los que ya vuelan camino a Estados Unidos, el periodista de Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, sentenciado a 16 años de prisión por cargos de espionaje. La también reportera para Radio Free Europe, Radio Liberty, Alsu Kurmasheva, condenada a 6 años y medio de prisión tras ser declarada culpable de difundir información falsa sobre el ejército ruso. Paul Whelan, exmarín estadounidense, arrestado en 2018 y condenado en 2020 a 16 años de prisión por cargos de espionaje. Todos ellos negaron las acusaciones y Estados Unidos calificó los juicios de una farsa. El presidente Joe Biden calificó el acuerdo como una hazaña diplomática y agradeció a los aliados de Estados Unidos por su papel en las complejas negociaciones que lograron el acuerdo. Fue una hazaña de diplomacia y amistad. Varios países ayudaron a lograrlo. Se iniciaron negociaciones difíciles y complejas a petición mía y personalmente les agradezco a todos. La emoción reinó entre los familiares de los detenidos y entre los funcionarios de la Casa Blanca. Aseguran que seguirán trabajando hasta que todos los estadounidenses detenidos injustamente se reúnan con sus familiares. Fue un día muy bueno y vamos a aprovecharlo, obteniendo inspiración y coraje constante por todos aquellos que fueron tomados como rehenes o detenidos injustamente en todo el mundo. ¿Y por qué ha aceptado Rusia su parte del canje? Ha dicho el Kremlin que su deseo era que sus ciudadanos arrestados en cárceles occidentales regresaran a su país. Manténnos informados, Carolina Valladares, desde la Casa Blanca.
El líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, compareció hoy ante una corte federal de El Paso, Texas. Allá está Celia Mendoza. Celia, ¿cómo ha transcurrido la audiencia y qué sigue de aquí en adelante? Yasmín, tuve la oportunidad con algunos de mis colegas periodistas de estar dentro de la sala. El Mayo Zambada llegó empujado en una silla de ruedas por los miembros de las autoridades federales. Llevaba una sudadera color azul oscuro con capucha, con un estampado de una pelota, al parecer de una escuela local en Socorro. Asimismo, no habló ni se mostró emocional, ni tampoco hizo mala cara. Solamente se le hizo una pregunta cuando se habló acerca de posibilidades de conflicto de sus abogados con otros codefendientes u otros casos, cuando dijo que sí estaba enterado. La jueza declaró un caso complejo y esto le permitirá ahora a la defensa tener un tiempo amplio para que hagan descubrimiento de evidencia. Asimismo, indicó que habían muchas personas que estaban involucradas en esta querella legal y le pidió a la fiscalía que determinara si van a dividir los casos o los mantendrán juntos con el de El Mayo Zambada, que recibió 12 cargos por parte de la Fiscalía el viernes de la semana pasada y se declaró no culpable. El fiscal dijo que están analizando las posibilidades, pero ella fue enfática que se tenía que tomar pronto, ya que hay un caso que iniciará el 24 de enero del 2025. En medio de esto, también se aseguró que habrá una siguiente sesión en la que tendrán una conferencia de estatus para el 9 de septiembre a la 1 de la tarde. Esto siempre y cuando no haya un cambio de jurisdicción. El Mayo Zambada habría tenido a familiares dentro de la corte, esto después de que el abogado le pidió a las autoridades federales que permitieran la entrada de estos miembros de la familia. El Mayo Zambada se veía tranquilo y obviamente es la segunda vez que aparece. No tuvo la posibilidad de pararse o de hacer declaraciones adicionales. Entró en un operativo de seguridad extremadamente amplio y asimismo salió. Celia, Ismael El Mayo Zambada es considerado uno de los narcotraficantes más buscados y poderosos de México y su captura ha tenido gran repercusión según analistas. Miguel Ángel Boiso nos reporta sobre la trascendencia de su arresto. Ismael El Mayo Zambada enfrenta cargos penales por narcotráfico en varios estados de la Unión Americana y se le considera uno de los narcotraficantes más poderosos y longevos de México, porque se le atribuye la creación del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y sofisticadas del mundo. Sin embargo, el gobierno de México aún no sabe cómo ocurrió su arresto en Estados Unidos. Estamos solicitando que informen. Ya nosotros tenemos algo de información, pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo. Todavía no se tiene pues la certeza, no se tienen todos los elementos. El Cártel de Sinaloa ha demostrado ser resiliente, ha sabido adaptarse rápidamente a la captura o muerte de sus líderes. Ahora, figuras clave dentro del cártel o incluso miembros de la familia de Zambada podrían asumir el liderazgo, manteniendo la estructura y operaciones de la organización. Tiene que haber una sucesión donde posiblemente los hijos sean quienes ocupen su lugar. El arresto del Mayo Zambada es un evento que ya comienza a definir los movimientos estratégicos y militares del gobierno mexicano en Sinaloa. El primer efecto de la captura de Ismael El Mayo Zambada ya lo estamos viendo y es el reforzamiento militar, es el envío de tropas especiales a Sinaloa, esto de manera preventiva para evitar cualquier situación de violencia que pudiera surgir. Zambada será juzgado en Estados Unidos por una serie de graves delitos. Entre los cargos que enfrentará se encuentran conspiración por traficar cocaína y marihuana, conspiración para lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego y asesinato. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Numerosos venezolanos permanecen hoy a las afueras de comisarías policiales en Caracas. Denuncian que el gobierno ha detenido arbitrariamente a cientos de sus nacionales en medio de las manifestaciones callejeras por los resultados de la elección presidencial del pasado domingo. En directo desde la capital venezolana tenemos a Adriana Núñez. Adriana, cuéntanos qué se sabe de la líder opositora María Corina Machado.
Jazmín, en un artículo publicado por The Wall Street Journal, María Corina Machado dijo que estaba escondida, que teme por su vida y la vida también de sus colaboradores. Sin embargo, su equipo de trabajo manifestó que está protegida, resguardada en este momento y que el jueves dará a conocer un mensaje a la nación. También María Corina Machado, en este mismo artículo publicado por Journal, manifiesta que mientras escribe esas líneas teme ser arrestada en las próximas horas. Pero Venezuela hoy poco a poco ha regresado a la tranquilidad, si se puede utilizar ese término, porque hay mucha incertidumbre, muchas dudas, pero los comercios han reactivado a medias sus operaciones y el transporte público también opera a medias. Veamos lo que ha pasado frente a las comisarías venezolanas con las exigencias de familiares que tienen a seres queridos tras las rejas. Consternados, exigiendo noticias de sus seres queridos. Así se muestran familiares de quienes han sido arrestados en las últimas horas por protestar o estar cerca de una de las movilizaciones que denuncia fraude electoral. Alejandra Bernabel clama por saber qué pasó con su hermano, detenido cuando intentaba escapar de la represión. Impotencia lo que tengo, que más quisiera que me dieran a mi hermano e irme de este país. Como venezolana lo digo, quiero irme de este país. No aguanto más. Ya así no se puede, señores, no se puede. No eran niñas que estaban protestando porque no conocen nada de protesta, simplemente salieron a buscar el teléfono al trabajo de una de las hermanas. Da dolor, yo soy venezolana, yo estuve 5 años fuera en el extranjero, regresé, pero esto da dolor ver a Venezuela. ¿Hasta cuándo? También tenemos reportes de personas que los funcionarios han ido hasta sus casas para detenerlos. El oficialismo ha calificado las protestas como actos vandálicos, desestabilizadores y terroristas, y acusa a la líder opositora María Corina Machado y al aspirante presidencial Edmundo González de ser responsables de lo que califica como violencia en las calles. Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo la reja, detrás de la reja. Machado y González no han tenido actos públicos en las últimas horas. En sus redes sociales agradecieron a los países de la OEA que apoyaron una resolución que buscaba la publicación de todas las actas de los comicios, pero que fracasó por no tener los votos necesarios. Este jueves, Brasil asumió el manejo de la Embajada de Argentina en Caracas, luego de que la delegación de Buenos Aires fuera expulsada del país. En esa sede diplomática permanecen refugiados 6 colaboradores de Machado, a quienes les han cortado la electricidad por horas. Mientras el malestar de los opositores persiste, Maduro solicitó una llamada telefónica con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para enfrentar este panorama, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. Y mientras todo esto ocurre, hoy el fiscal general de la Nación tomó nuevamente la palabra y dijo que el opositor Freddy Superlano, quien fue tomado por la fuerza por agentes de seguridad, está justamente encarcelado y se encuentra, de acuerdo con el fiscal, en buenas condiciones de salud, mientras que sus familiares preguntan cuál es su paradero. Adriana, pues quedamos atentos a este comunicado que está por publicar la líder opositora María Corina Machado. Gracias por este reporte. Y en Colombia, las autoridades prevén reforzar la seguridad en los pasos fronterizos con Venezuela en respuesta a la crisis de orden público en su país vecino. Jair Díaz nos tiene el informe. Delincuentes no, en su momento pues no ha pasado nada y se mantienen obviamente los debidos controles en el sector fronterizo. Aunque el escenario es de tranquilidad en los más de 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, apuntó en diálogo con La Voz de América que reforzarán la presencia militar en la frontera con un plan de contingencia ante posibles migraciones masivas. Hay un número amplio de miembros de la fuerza pública, desde La Guajira hasta, obviamente, hasta el sector de Guainía, allá en San Felipe. Así que es una combinación de capacidades de ejército, de policía, de armada. Son más de 1.000 hombres puntualmente en los puntos que están definidos como pasos legales. Para el experto en seguridad Néstor Rosanía, las autoridades colombianas no deben bajar la guardia. Tenemos monitoreados más de 17 grupos armados que están en esa zona de frontera. Y lo tercero, las estructuras del crimen organizado, estilo Tren de Aragua. La población venezolana en Colombia anhela un cambio de gobierno en su país. Es fuerte, fuerte. Yo tengo familia allá y
Están asustados sobre eso, lo que está pasando allá en Venezuela. Según las conclusiones del Consejo de Seguridad realizado esta semana por las autoridades en Cúcuta, a la región fronteriza llegarán 8 pelotones del ejército a reforzar la seguridad. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y el fracaso de una resolución expuso las divisiones en el seno de la Organización de Estados Americanos sobre la situación en Venezuela. Jacopo Luzzi explora con analistas las razones por las que el organismo regional no ha conseguido una postura unificada. A pesar de horas de discusiones, al final los miembros de la Organización de Estados Americanos no lograron aprobar una resolución que exigía más transparencia en las elecciones venezolanas. Esto cuando Estados Unidos dijo que los datos revelan que Edmundo González claramente ganó. Sí, no hay vuelta. 11 países, incluyendo Brasil y Colombia, se abstuvieron. Las razones, la ausencia de Venezuela en el organismo y sobre todo la voluntad de esperar la publicación de las actas electorales. Un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales. Frente a la enésima falta de acuerdo en la OEA, los expertos se preguntan si la organización perdió su relevancia, en particular cuando se trata de Venezuela. Según el profesor José Carrasquero, las razones son varias. Lula y Petro están más bien del lado ideológico de Maduro, aunque no se comporten como Maduro. Y después están el asunto de los países en el Caribe, que son países pequeños, que de alguna manera han dependido históricamente del petróleo que les entrega Venezuela. Para el profesor Manuel Rayran, no todos los países aprueban las posturas asumidas por su secretario general, Luis Almagro. Además, si Venezuela no pertenece a la OEA, pues igual la resolución tampoco tendría un efecto directo sobre Venezuela. Los analistas consultados por La Voz de América subrayan la relevancia de la OEA como un foro de discusión, pero hoy día no tiene las herramientas para enfrentar situaciones extremas como la de Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La vicepresidenta Kamala Harris rechaza los cuestionamientos de Donald Trump sobre su origen afrodescendiente. En breve tenemos más de la campaña presidencial en Estados Unidos. Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Como un insulto, calificó la Casa Blanca el cuestionamiento que hizo Donald Trump sobre la identidad racial de la vicepresidenta Kamala Harris. Laura Sepúlveda tiene los pormenores. Como insultantes y repulsivas, calificó la Casa Blanca las declaraciones de Donald Trump este miércoles, en las que cuestionó la raza del actual vicepresidente. She was always
Ella es de ascendencia india y así se promovía. No sabía que era negra hasta hace unos años y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que no sé, ¿es india o es negra? Harris rechazó los comentarios de Trump. Fue el mismo espectáculo de siempre, la división y la falta de respeto, y permítanme decir que los estadounidenses merecen algo mejor. Los estadounidenses merecen algo mejor. Los estadounidenses merecen un líder que diga la verdad, un líder que no responda con hostilidad y enojo cuando se enfrente a los hechos. Poco después del evento en el que el exmandatario hizo el comentario, su compañero de fórmula también arremetió contra la demócrata. Kamala Harris es una farsante que se dirige a cualquier público que tenga delante. Se fue a Georgia y empezó a hablar con un falso acento sureño. El tono de los mensajes se mantiene, pese al llamado de líderes republicanos jornadas atrás. Esto no es personal con respecto a Kamala Harris y su origen étnico, su género, no tiene nada que ver con esto. Se trata de quién puede ayudar al pueblo estadounidense y sacarnos del lío en el que estamos. Según la campaña demócrata, el próximo martes Harris comenzará a realizar actos políticos con su compañero de fórmula, a quien aún no anuncia. Laura Sepúlveda, Voz de América. Al volver, Irán celebra multitudinario funeral al líder de Hamás mientras aumenta el temor de una guerra más amplia en el Oriente Medio. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Israel confirmó hoy que dio de baja al jefe del ala militar de Hamás, Mohammed Deif, en un ataque aéreo en Gaza el mes pasado. La noticia llega un día después de que el líder político del grupo militante fuera asesinado en Teherán. Por eso hoy miles se reunieron en la capital iraní en un funeral simbólico. Ángela González tiene los pormenores. Este es el ataque aéreo en que el ejército israelí eliminó a Mohammed Deif, jefe del ala militar de Hamás. El bombardeo ocurrió en Han Yunis el pasado 13 de julio, pero fue este 1 de agosto que las autoridades israelíes lo hicieron público. Tras eliminar al jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukur, también se ha confirmado la muerte del jefe militar de Hamás, Mohammed Deif, responsable de la terrible masacre del 7 de octubre y de muchos asesinatos de ciudadanos israelíes. Esto ratifica un simple principio que hemos establecido: a quien nos haga daño, le responderemos de la misma forma. El primer ministro israelí dijo también que están preparados para cualquier escenario, tanto en la defensa como en la ofensiva.
Ya son 3 líderes de grupos militantes respaldados por Irán que son eliminados en 2 semanas. El funeral de Fuad Shukr, líder de Hezbollah, grupo con designación terrorista por Estados Unidos, se celebró este jueves en Beirut. Lo que ocurrió en Dahieh es una agresión, no es solo un asesinato. Ahora nos enfrentamos a una gran batalla, que ya no es un frente de apoyo. Hay una batalla en Gaza, una batalla en el sur del Líbano, una batalla abierta en Yemen e incluso en Irak, porque todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Entre tanto, los servicios funerarios del jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán el 31 de julio, se llevaron a cabo en la plaza de Asada de esta ciudad y sus restos fueron trasladados a Qatar para su entierro este viernes. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en un comunicado dijo que defenderá la integridad territorial de su país y hará que Israel se arrepienta de sus acciones. El ejército israelí no se ha pronunciado específicamente sobre este ataque. Ángela González, Voz de América. 3 sospechosos del atentado del 11 de septiembre del 2001 se declararon culpables. En la bahía de Guantánamo, Khalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los ataques, y 2 cómplices más aceptaron su culpabilidad, según informó el Pentágono. Mohammed está acusado de planear el secuestro de aviones contra el World Trade Center y el Pentágono, ataques que mataron a casi 3.000 personas y desencadenaron una guerra de 2 décadas en Afganistán. Usted no se mueva, regresamos con más en solo instantes. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Latinoamérica está brillando en los Juegos Olímpicos de París 2024. Guatemala obtuvo su primer oro gracias a Adriana Ruano, quien triunfó en tiro al plato tras superar una grave lesión que truncó su carrera como gimnasta hace 13 años. Argentina también celebra con José Torres Gil, quien consiguió el más alto galardón en el ciclismo dentro de la Concordia. Además, el ecuatoriano Daniel Pintado se alzó con el oro en la prueba masculina de marcha de 20 kilómetros. Un espectacular desfile de victorias latinoamericanas en estos Juegos Olímpicos. Y eso que esto es solo el comienzo. Bien, les informó Yasmín López. Les agradecemos por acompañarnos siempre aquí en El Mundo al Día.